están en regla en lo legal. Además, ustedes nos han ofendido a los mexicanos. ¿Cómo es que se llevan de empleado a Felipe Calderón, que fue presidente de México, aún como presidente espurio, porque no ganó la elección? De todas maneras, eso es una ofensa. Eso es una práctica en España, que a dirigentes políticos los vuelven sus empleados. Y pues como tenían tanta influencia, dominan en el Poder Judicial, tienen como empleados a jueces y utilizan estos mecanismos leguleyos para imponerse, y al final, ¿qué es lo que estamos defendiendo? Pues que no aumente el precio de la luz, que no nos pase lo de España, para que la gente lo entienda. Porque si dejamos a estos ambiciosos, gente sin escrúpulos, que lo único que les importa es el dinero, el lucro, pues dejamos en estado de indefensión al pueblo de México, y eso no. Entonces, es defender para que no aumenten los precios de la luz, que no aumente el precio de los combustibles. Esa es nuestra lucha. Y también que no desaparezca la Comisión Federal de Electricidad, porque ese era el plan. Si hubiesen ganado ellos, ya no existiría la Comisión Federal de Electricidad. No exagero, porque el plan era ir cerrando las plantas de la Comisión Federal de Electricidad para dejarle el mercado completo a Iberdrola y a las empresas extranjeras. Eso fue lo que no les pareció. Venían con el cuento de las energías limpias, hacer negocios sucios, venían a poner plantas eólicas sin permiso, porque eran los dueños de México, y había que comprarles la energía con subsidio, porque había que pagarles tarifas especiales, aun cuando esas plantas requirieran respaldo de plantas de la Comisión Federal de Electricidad. Por ejemplo, las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad se dedicaban solo a respaldar a estas plantas particulares, y el costo de operación de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad no se incluía en lo que se les pagaba a las empresas particulares. Entonces estamos buscando fortalecer la Comisión Federal de Electricidad. Si en Estados Unidos no se hace así,
o en España no se hace así, pues son otras historias. Nosotros nacionalizamos el petróleo, la industria eléctrica, fueron luchas de nuestro pueblo y eso nos benefició mucho. Imagínense lo que obtuvo el pueblo de México a partir de la expropiación petrolera de 1938, esa gesta histórica, esa decisión soberana del presidente Cárdenas. Pues se pudo desarrollar nuestro país, se pudo industrializar con el petróleo, nunca nos faltaba gasolina, éramos autosuficientes. No solo eso, cuando se empezó a vender petróleo, hasta el 40% del presupuesto nacional dependía de los ingresos petroleros. Gracias al dominio de la nación sobre el petróleo, se pudo financiar el presupuesto para el desarrollo de México durante décadas. En la industria eléctrica, cuando el presidente López Mateos lleva a cabo la nacionalización de la industria eléctrica, lo hace para electrificar los pueblos. El ejemplo más claro es el del Internet. Ahora, ¿dónde hay Internet? En las ciudades. ¿Dónde está el mercado? En los pueblos de México no hay Internet. Territorialmente hablando, hay Internet en el 20% del territorio nacional. En el 80% no hay Internet. Porque ni modo que van a poner antenas, van a poner fibra óptica los de las empresas de comunicación donde viven los pobres. No, no es negocio. Pues eso pasaba en los años anteriores a 1960 del siglo pasado, cuando se tomó la decisión de nacionalizar la industria eléctrica. No se hubiesen electrificado los pueblos. A partir de que se nacionaliza la industria eléctrica, se electrifican los pueblos de México, gracias a la Comisión Federal de Electricidad. Y estos apostando a destruir a esa empresa pública, eficiente, con trabajadores comprometidos. Nosotros padecemos de un huracán, el Ágata, desgraciadamente, que afectó las costas de Oaxaca. Arrasa, tumba toda la línea de transmisión, quedan los pueblos sin luz. En una semana se restablece el servicio por los trabajadores electricistas, por los técnicos mexicanos. Eso pasó también con el petróleo y sigue sucediendo. Estamos rescatando a México con los trabajadores.
Entonces, si en Estados Unidos, si en España, si en China, si en Rusia, si en Francia, si en Alemania actúan de otra manera, pues es otra historia, son condiciones distintas, era otra falla estructural del llamado modelo neoliberal. ¿Cómo se aplica una misma política en todo el mundo? Porque esto de las reformas estructurales era lo mismo en España que en Argentina, que en Chile, que en México, que en cualquier país. La misma receta, con realidades completamente distintas. ¿Cuál es nuestra agenda? Pues no es privatizar la educación, ni la salud, ni privatizar el petróleo. Esa era la agenda de las reformas estructurales. Ni congelar los salarios de los trabajadores. Nuestra agenda es el bienestar del pueblo, combatir la desigualdad económica y social, desterrar la corrupción, acabar con la impunidad, separar al poder económico del poder político, lograr la pacificación del país. Eso no estaba en la agenda de ellos. Ese es el debate de fondo, pero no se resignan y piensan que van a imponerse. No, nosotros no nos vamos a dejar. Presidente, y preguntarle